Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Soy Richard Osterud y estamos en un nuevo episodio de Construye y Crece tu negocio online. Este es el segundo entrenamiento que vamos a hacer sobre este tema y hoy vamos a compartir la pantalla, creo que en pantalla completa. Vamos a hablar, no sé, tengo que ponerla acá. Ok, vamos a ver sobre qué hago mi contenido. Esta cosa, no sé, entre que, aquí está, pongámonos los dos. Sí, mejor esa. Bueno, aquí se ve del mismo tamaño. Ok, ¿de qué hacemos mi contenido? Que es una de las preguntas más grandes que se hacen personas que están empezando desde cero y también los negocios que están pensando llevar sus productos y servicios online. A veces van a decir, ok, yo tengo este tipo de producto. ¿Necesito contenido? Sí, necesitas contenido porque necesitas contenido de apoyo para agregar valor a lo que estás haciendo. Hay muchos negocios que venden productos en Amazon, por ejemplo, que incrementan sus ventas agregando una parte de contenido virtual, por así ponerlo, contenido informativo que le agrega valor al producto que están vendiendo. Y con ese pequeño detalle están haciendo la diferencia contra otros productos similares del mismo precio y están logrando vender más. Por eso es muy importante que siempre consideremos las opciones de qué más podemos hacer, cómo nos podemos apalancar online para agregar ese contenido adicional. Y bueno, tenemos por aquí ya Judith, ¿qué tal? Bienvenida, muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por estar presente acá. Y si estás aquí, pues déjanos tus comentarios, cuéntanos de dónde nos visitas, que nos encanta saber de dónde nos están viendo. Yo sé que estamos en casa hoy en día, pero pues hay que aprovechar este tiempo y sacarle el máximo jugo posible, ¿verdad? Si sabes de alguien que le puede interesar el tema, pues dile que se conecte ahora mismo. Si te llegó por email, compártele el email. Si no, le puedes dar el enlace de acá, o creo que por ahí tiene que haber un botoncito para que lo compartas en otro lado, porque vamos a estar cubriendo todos los días un nuevo pedacito del rompecabezas de cómo crear tu producto online y cómo crecer tu negocio online, que esto le puede servir, como mencionaba antes, a negocios ya existentes, como también a personas que quieren emprender online y crear y crecer un negocio online. Por eso le pusimos construye y crece tu negocio online. Es más, si estás yendo con estos pasos y estás construyéndolo en el camino, también vas a querer crecerlo y eso lo vamos a cubrir durante esta serie de videos que estamos haciendo en estos días aquí live. Además, si quieres las diapositivas del entrenamiento de ahora y quieres el material de apoyo, te invito que aquí arriba, si estás viendo en Facebook, debe de estar un enlace a nuestro grupo. En el grupo voy a estar poniendo las grabaciones de los videos, también las diapositivas de cada entrenamiento y el material de apoyo, que hoy justamente tenemos unos ejercicios para que hagas en casa, para que descargues el material de apoyo y lo imprimas para que puedas ir trabajando de la mano con nosotros. Así que nuevamente, muchísimas gracias. Bienvenida, construye y crece tu negocio online. Soy Richard Osterude, me especializo en generar más clientes y más ventas para las personas que trabajan conmigo, para los negocios que trabajan conmigo. Lo hacemos a través de Facebook, pero también utilizamos sistemas comprobados de generación de clientes online. Así que ahora quiero ayudarte a que tú puedas crecer, aprovecharte, apalancarte del Internet para generar esas ventas, para generar ese crecimiento y ese flujo de caja en tu negocio. Así que comencemos, no nos demoremos más y empezamos con el primer punto ahora. Ok, ¿qué hago para obtener las ideas para mi producto? Yo creo que aquí me lo puedo hacer aquí abajo, sí. ¿Cómo podemos obtener ideas para mi producto, verdad? Bueno, hay que tener en cuenta qué es lo que queremos hacer, ¿verdad? O sea, qué problemas quieren resolver nuestros clientes. Para empezar, eso es algo muy importante. Acordémonos, ayer estuvimos hablando de cómo las personas quieren obtener algo que les agrada, un beneficio, o quieren evitar algún inconveniente, algún problema. Entonces, pensemos en nuestros clientes, qué problema quieren resolver. También podemos ver qué productos hay en el mercado, productos similares a los que ya estamos vendiendo o que están haciendo otros negocios similares a los nuestros diferentemente dentro del mercado. ¿Qué está comprando la gente? Es el mismo tema, ¿verdad? Pero ¿qué hay en el mercado? Y esto es muy importante porque no queremos venir y decir, ya sé, tengo una idea que no se le había ocurrido nunca a nadie, me voy a hacer millonario con esto.
Y no es por ser negativo, pero muchas veces realmente las ideas esas sumamente innovadoras que a nadie se le habían ocurrido, lo más seguro es que se le ocurrió a alguien y no funcionó. No te digo que la botes, vamos a ver un esquema de cómo la puedes cuantificar para ver si realmente vale la pena. ¿Quién más tenemos por aquí? Don Oscar. Bienvenido, Oscar. Bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Un placer. Buenas noches para ti también. Y bueno, el tercer punto donde podemos obtener ideas para nuestro producto, nuestro servicio online es qué conocimientos y habilidades ya tenemos, ¿verdad? Muchas personas tienen experiencia. Por ejemplo, yo tuve una empresa de diseño web cuando recién empecé con todo online en el 97, ¿se imaginan? Hace 23 años estuve de gerente de e-commerce para una aerolínea, entonces tengo mucho conocimiento de lo que es el sitio web, las conversiones, el tráfico, y ayudamos a implementar, bueno, mientras estuve ahí implementamos el programa de afiliados para la aerolínea y teníamos personas que como afiliados de la aerolínea estaban ganando $4,000 mensuales, te estoy hablando en el 2004 por ahí, 2005, o sea que esto es muy alentador. O sea que sí se puede también sin tener tu propio producto. No me voy a enfocar mucho en los afiliados ahorita, sino que ahorita lo que quiero enfocarme es más en cómo tú puedes llevar tu producto online o crear un producto online. ¿Por qué? Porque con los afiliados, ganas la mitad. Yo sé que no hay problemas de manejo de clientes, ni de servicio al cliente, ni de un montón de cosas. Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, pero creo que en esta situación que nos encontramos ahorita, los negocios quieren apalancarse el Internet para hacer más ventas online. Las personas, los individuos, los emprendedores quieren crear ¿cómo se dice? Un activo que puedan vender online, que puedan crear una fuente de ingresos, un flujo de caja con ese activo, ¿verdad? Parte va a ser, puedes crear, y te digo, solo para no botar del todo la idea de afiliados, o sea, si tú creas un activo online que puedas utilizar para capturar clientes o capturar prospectos, vas a crear una lista y esa lista es un gran activo online. Y si tienes un negocio actualmente y está cerrado, crea algo online ahorita para que puedas ir creciendo esa lista, para que el día de mañana, que ya todos los negocios reabran, tú eres el primero en mandarle send, le das send y le mandas a toda tu lista, ya estamos abiertos, que es algo que muchos negocios no habían hecho, no estaban construyendo una lista y en estos momentos quienes quieren comunicarse con la gente no tienen cómo, así que es muy difícil. Judith dice que está en Nueva York, pues cuídate mucho, Judith, sigue las instrucciones, quédate en casa, lávate las manos, no te juntes con nadie fuera de la casa. Y sí, este entrenamiento queda grabado, va a quedar aquí en la página unos días, lo vamos a meter luego en el grupo y posteriormente, quién sabe, capaz lo hago un curso pagado, pero ahorita tú lo estás viendo pues en estos Facebook Live, así que aprovecha y sigue los pasos y te pido que por favor siga los ejercicios que el tiempo más que es valioso que tenemos un poco ahorita va a quedar desperdiciado si no lo haces, es que hay que aprovechar eso. Entonces, empecemos primero por qué problemas queremos resolver o qué problemas qué problemas quieren resolver. Una forma en que podemos averiguar y tener una mejor idea de lo que las personas quieren resolver es usar Google. Simplemente veamos qué es lo que están buscando las personas. Están buscando, o sea, y estas son palabras claves que sirven para ya sea resolver un dolor o resolver un problema. Palabras como aliviar, construir, controlar, corregir, crear, curar, instrucciones, cómo, rápido, eliminar, aprender, hacer. Generalmente, si yo quiero hacer algo online y no sé cómo hacerlo, ¿qué voy a hacer? Puedo decir cómo prevenir el COVID, ¿verdad? Cómo reparar el televisor, cómo corregir, no sé, ahí sí no sé cómo corregir una mala instalación eléctrica, siempre cómo es una pregunta, ¿verdad? Cómo aliviar, cómo mejorar, cómo enseñar a mis hijos a pintar, ¿verdad? ¿Cómo aprendo a tomar mejores fotos? Entonces, las personas que están haciendo esas preguntas eso es lo que nos va a decir. Y voy a salirme aquí un segundito, quiero ver si no puedo aquí. Si yo me meto en Google y pongo, a ver, ¿cuál de estas palabras usamos? Tan fácil como poner reparar. Voy a poner cómo reparar y rápido, por decir algo, para ver. Cómo reparar. Y si ven, esto es algo muy interesante. Google nos está dando ideas. Google nos está diciendo cómo reparar mi crédito
una lavadora, una batería, un cabello quemado, Windows 10, las puntas abiertas, un alternador. Estas son sugerencias de Google que no se las está sacando de la manga, sino que nos las está dando en base a preguntas que las otras o búsquedas que otras personas han hecho. Entonces, apaláncate de esta lista y métela en Google y empieza a ver qué es lo que se está preguntando la gente. Hay una herramienta muy buena. Bueno, hay un montón de herramientas, pero puedes hacer esto manualmente. Ahorita me voy a quedar aquí en esto. Podemos poner aquí, podemos corregir y vamos a ver, corregir en inglés, gramática, definición. Te voy a enseñar un truquito. Si yo le pongo corregir, le pongo espacio y le pongo la A, todo me va a dar todas las sugerencias con A, corregir acentos a alguien en inglés, a los hijos Biblia, acta de nacimiento en México. Si le pongo una B, corregir bolsas de ojos, balayaje, no sé qué es eso, bolsas y ojeras, los bordes de Photoshop, el corregir el bruxismo, C, corregir con mansedumbre, no sé, corregir conjugación, pretérito, o sea, si ves, según vas poniendo aquí, definición, datos, y si le pongo, si quiero DA, ahí está, DA, datos, datos SAT, datos de, o sea, Google te va dando todas estas sugerencias de manera interactiva y tú puedes hacer una lista de ideas de cosas que la gente anda buscando, qué es lo que nosotros queremos. Queremos resolver un problema o darle un beneficio que andan buscando, cómo aprender. Ese es un ejemplo muy interesante ahorita, cómo aprender. Y aquí está, ¿qué andan buscando? Aprender inglés, en inglés, español, inglés escuchando, aprender y a ver, a decir que no, a tocar guitarra, a quererte, a leer, a escribir, a leer en inglés, a aprender alemán. ¿Quién quiere aprender alemán? A beber, comprender, correr, leer, bachata, aprender a bailar salsa. Es más, me acuerdo, Joel, no estás aquí ahorita, pero es un excelente ejemplo de esto. Joel tiene una academia de baile en Nueva York, ¿verdad? Y ahorita están haciendo Facebook Lives todas las noches para que la gente baile, pero a la vez también está vendiendo su curso de salsa online. O sea, que hay una gran oportunidad ahí que está aprovechando ahorita. No se está aprovechando de la situación, al contrario, está aprovechando que tiene este contenido online para poder apalancarse del Internet y sobrevivir y salir adelante durante esta situación. O sea, a veces uno dice aprovecharse, no es del aprovecharse que me estoy aprovechando de alguien, sino hacer lo mejor posible con lo que se tiene en estos momentos. Entonces, esto es un ejemplo que puedes hacer para empezar a ver qué problemas tiene la gente. Si tú haces algo específico, ¿verdad? Entonces escribe las palabras claves que tú quieres de tu tema específico y combínalo con algunas de estas, como rápidamente, por ejemplo, si quieres, ay, qué sé yo, instrucciones para algo, tú sabes que lo que estás haciendo requiere instrucciones, por ejemplo, algo que se me ocurre, instrucciones para hacer un pastel o instrucciones para decorar un pastel. ¿Verdad? Todas esas cosas son cuestiones sencillas. Alguien me estaba contando, creo que era Nora, que es una increíble compañera, Nora Ibera, compañera de la escuela, que son las creadoras de Cincuentins. Si no lo han oído, por ahí les voy a poner el link también. Pero me estaba contando de una señora, creo que era una señora que empezó a hacer videos de pasteles, empezó a hacer pasteles en su casa, a hacer los videos de pasteles y ahora tiene una gran cantidad de seguidores. Creo que vende el libro de recetas, no estoy seguro, pero pues ha encontrado algo que le apasionaba y que también a la otra gente también le interesa. Lo importante es que no te guste solo a ti, sino que también le guste a otras personas, porque eso va a depender que te compren o no las cosas. Oscar dice, Judith, suscríbete al grupo y lo verás. El link lo tiene en la descripción. Muchísimas gracias, Oscar. Sí, ahí vamos a poner esta presentación de hoy también y la hoja de ejercicios que voy a compartir también en un momento. Ok, habíamos dicho entonces, veamos qué es lo que las personas quieren resolver, qué es lo que quieren hacer. Nos apalancamos de Google, ¿verdad? Ahora también queremos ver qué es lo que están comprando y aquí hay varios links que les he puesto para que puedan chequear ustedes. Hay lugares donde uno puede chequear, por ejemplo, si nos vamos a ClickBank, que es un mercado de productos digitales. Nos vamos al mercado de ClickBank y aquí tenemos, está en inglés y se puede cambiar aquí a español. Ahí está. Y podemos ver aquí arte en entretenimiento. Y aquí tenemos los resultados ordenados por popularidad y nos dice piano para todos, cantar,
mentalismo y magia. Mira, puf, el promedio de venta es $132. Y aquí tenemos varios datos, no me voy a meter a explicar esto a fondo, no es el curso para eso, pero aquí nos está diciendo que tiene una gravedad de 8. Eso significa, ¿qué significa gravedad? Que 8 o más afiliados han hecho una venta en los últimos 15 días. Gravedad es 61, mínimo 61 personas han hecho una venta, lo más seguro es que más han hecho una venta en los últimos 15 días. Entonces, este es un buen mercado. Puedes hallar por tópicos y distintos temas qué es lo que la gente está buscando y comprando, porque acuérdate que esta gravedad significa que han hecho ventas. De ahí, si nos vamos, Hotmart, un mercado buenísimo para Latinoamérica y también para Estados Unidos. A ver si me abre aquí el enlace este. Sí, aquí me lo abrió. Ahora en Hotmart, la única diferencia, bueno, la mayor diferencia con ClickBank es que tienes que abrir tu cuenta en Hotmart para que puedas entrar al mercado, ¿verdad? Pero aquí si damos clic a filtro, los más calientes, y nos va a decir cuáles son los productos más calientes en el mercado. Tenemos una cantidad de filtros acá, ¿verdad? Los que más se están vendiendo y tú puedes decir, ok, qué buena idea, este Sexy Canvas Academy, ¿qué será? Aquí todo esto se ve que está un poco en portugués, pero podemos aquí simplemente irnos a idioma y le ponemos español, aplicar filtro. Y aquí están los productos calientes en español. Sistema diabetes, ok, hay personas que quieren saber cómo resolver la diabetes, alcanzar tu sueño. Ojo de águila, un producto buenísimo para ver mejor. Tesis online, excelente producto para terminar la tesis. Marketing global, mentalidad de inversionista. Este es fabuloso. Las inversiones son como las apuestas, nunca hay que invertir más de lo que se está uno dispuesto a perder, pero la falla más grande he oído yo, no es que yo invierta, que las personas tienen que controlar su mentalidad para poder invertir correctamente. Así que aquí es otro ejemplo de ideas de productos que se están vendiendo online, ¿verdad? Que te pueden dar ideas a ti de algo que puedes hacer o de algo que ya sabes y tú decías, hombre, si yo sé hacer eso y no sabía que la gente lo compraba, ¿verdad? Por ejemplo, este Congreso de Astrología, ni idea qué es, pero definitivamente alguien puede decir, ah, bueno, yo sé tirar el tarot, no sabía que a la gente le interesaba eso. Aquí hay otro sitio, Udemy, que es otro sitio de cursos en línea. Si nosotros nos metemos al mercado de Udemy, tienen múltiples categorías y uno simplemente aquí es un poco distinto, no te dice cuál está más caliente. Antes había una interfase o si está todavía, no sé dónde está, la cambiaron, pero nos metemos en, por ejemplo, en productividad y aquí nos dice los cursos que hay y lo que te vas a apalancar aquí es el rating. Tiene 100,000 personas han tomado este curso, es de Excel y tiene un rating de 4.6. Excel, otras 14,000. Excel, 14,000. O sea, Excel se ve que es un tema muy popular, muy interesante. ¿Qué más? PowerPoint, 8,000. Access, no hubiera pensado que gente usaba Access todavía, pero ve, 8,000 personas, Access, Excel VBA, como que en productividad casi que todo es Excel. Vaya, aquí servicios de administrador, ServiceNow, 4,000 personas, $199. O sea, existen mercados para cosas que tal vez sabemos. Estábamos trabajando en una empresa, qué sé yo, de ventas, donde ocupaban un sistema de ventas específico. Tal vez es interesante ver que otras personas quieren entrenarse sobre ese sistema. Amazon, si vendes productos físicos, o si quieres vender productos físicos, pues bueno, vete a Amazon y mira qué estás comprando. Ahorita es muy interesante, por ejemplo, los gimnasios están cerrando, algunos gimnasios inteligentes están haciendo cursos online, pero muchísima gente está vendiendo productos para ejercitarse en casa. Esos están siendo productos súper populares. El link que les puse va directo a los bestsellers, entonces puedes ver los más vendidos en ¿cómo se llama? En cualquier categoría, nos vamos a ventas, salud, vitaminas, qué chistoso que está la limpieza, pastillas para la lavadora acá, pero si nos vamos a ver, ¿a dónde está Auto Accessory Appliance? También he visto bastante publicidad para los Nordic Track, todos estos equipos de ejercicio de casa que tienen una pantalla con un coach guiado o que te va gritando en lo que uno hace ejercicio. La vez pasada bajé un app interesante. Tiene los planes de ejercicio de X, 15, 20 minutos y tienes un coach
que no es que esté ahí, simplemente es la grabación. Y yo se lo dije esto a un entrenador mío en El Salvador hace más de 13 años. Le dije, mira, cuando me vaya de El Salvador, necesito que me grabes un tape con media hora gritándome, dale, no se eche para atrás, con ganas. Y bueno, no lo hizo. Pero hay gente que lo está haciendo ahora. Cocina, por ejemplo, ¿qué es lo que se está vendiendo en cocina? ¿Qué? Y algunas cosas a veces tú puedes ver acá, digamos que el número 6 es esta olla de presión. ¿Será que yo puedo hacer un libro de recetas para olla de presión? Claro que sí, ¿verdad? Es más, te voy a dar un tip aquí. Las recetas no son patentables, por eso es que son secretas, porque no se puede patentar la receta. Entonces, si tú te puedes ir a buscarte un buen grupo, una buena cantidad de recetas, las haces, le tomas foto o tomas los pasos y lo publicas y haces un libro, lo haces en Word y luego lo haces un libro, puedes vender el libro en Amazon, lo puedes vender en cualquier lado y te digo que la gente ahorita anda buscando recetas definitivamente. Ese es otro lugar. eBay también, aquí está el enlace directo a los productos de más venta en eBay. Vamos a ver si me lo abre por acá o no me lo quiere abrir. Aquí está. Bestsellers. Entonces aquí tú puedes poner el producto, el país, bueno, español, Inglaterra, Australia. Y aquí vamos a ver si le ponemos aquí, Jim le voy a poner, solo para Jim. Ups, ok, no hay Jim. A ver, exercise equipment, exercise bike, exercise bands. Esta está buena. Qué raro. Ok, hay que buscar en Google entonces cuál está. Hoy sí me había salido antes. Qué raro que no me está saliendo ahorita. Ok, vamos a ver ahora sí, tal vez tenía, ¿no? Hoy temprano sí me salía. Qué raro. Ok, hay que buscar en Google, pero hay un link a eBay, los más populares enviado en los últimos días, fitness and running, matching exercise, y si le quito esto nada más. Ok, aquí está lo más vendido en fitness and running. En la categoría, bueno, aquí está por las categorías, y lo más vendido son relojes en los últimos 7 días. Ya van a comenzar a ver aquí más equipos para hacer ejercicio de casa. Yo sé que los hules, esos para ejercitarse, se están poniendo de moda. Vi unos hules de esos que uno estira para hacer ejercicio. $500, una loquera, o sea, carísimo. Se me hace hasta demasiado. Si los hules no valen nada. Pero bueno, viene con un plan de entrenamiento y todo lo demás de la mano, así que vale la pena. Y freelancer, si tú dices, ay, es que yo no sé si voy a hacer un curso y estás buscando para empezar por lo menos un pequeño flujo de efectivo, ¿verdad? Algo que puedes adquirir en Freelancer Jobs. Es un sitio donde puedes ver lo que otras personas están buscando. Puedes una de dos cosas. Puedes, por ejemplo, aplicar a un proyecto o si no, puedes también agarrar ideas de qué busca la gente. Por ejemplo, aquí necesitamos sacar data de PDF a Excel. De PDF a Excel, necesito suscriptores para juegos, una aplicación de Android, convertir PDF a Excel. Wow, que eso lo piden bastante. Esto alguien que pueda programar y que tenga la idea de decir, ¿cómo podemos extraer PDF a Excel con un software y vender el software? Pues ya hay una buena idea. Luego me dan la comisión. Cambiar el color de mi logo. O sea, no es mucho lo que están pagando, pero hey, puede que ayuden algo. De ahí, quiero ver, voces para caricaturas. Imagínate, alguien que escriba y haga las voces de caricaturas. $99 el promedio. O sea que hay oportunidades en todos lados, hay que abrir los ojos y ver qué es lo que la gente está comprando. Porque lo que menos queremos hacer es sacar un producto que sea sumamente elaborado, complejo, buenísimo, que nadie compre. ¿Verdad? Menos tardarnos demasiado en sacar un producto así. Así que lo mejor, como te puedo decir, no es lo mejor tener siempre un producto innovador, es mucho mejor tener un producto que la gente quiere comprar, ¿verdad? Entonces, ese es el secreto de todo esto. Alguien estaba diciendo el otro día, ¿para qué le vas a querer vender hielo a los esquimales? ¿Verdad? O sea, eso para empezar no los estás ayudando, no es algo que estés ayudando a las demás personas. Lo que quieres mejor es venderle suéteres, cosas que realmente quieren. O sea, alguien que sepa vender porque convence a la gente a la fuerza, no sirve nada. Mejor es más fácil y cuesta menos simplemente venderle lo que ya andan buscando. Ok,
Ahora, ¿qué más tenemos acá para hoy? Además de lo que andan comprando, ¿qué habilidades tienes tú? ¿Verdad? Perdón. ¿Qué habilidades tienes? ¿De qué te pregunta la gente cosas todo el tiempo? ¿Tienes algún pasatiempo que te lleven a... Yo sé que cuando estaba en la aerolínea cada rato me decían, Richard, ¿y cómo hago para conseguir un pasaje barato de tal lado? ¿Verdad? Y parecía que creían que yo era agencia de viajes. Pero muchas veces me dicen, oye, Richard, ¿tú qué sabes de esto? ¿Cómo hago para hacer tal cosa? Entonces, esas son cositas que decir, bueno, si me lo están preguntando varias personas seguidas, es algo que podría convertir en un producto, en un entrenamiento, en una guía que ya habíamos visto ayer los tipos de productos que se pueden hacer, que puedes vender. ¿Tienes algún conocimiento especial? ¿Has logrado sobreponer algún problema especial en la vida? Por ejemplo, yo dejé de fumar hace mucho tiempo, más de casi 20 años. Lastimosamente, no hice nada especial. Fue que un día dije ya no más y ya no más y ese día rompí las cajetillas de cigarros que me quedaban y ya no, me enfermé, eso sí, pero no te voy a recomendar, ay, voy a curarte, voy a ayudarte a que dejes de fumar enfermándote, no, simplemente no, eso no tiene ninguna trascendencia. Ahora, si hubiera seguido tal vez una serie de pasos, me lo hubiera quitado poco a poco, hubiera hecho unos ejercicios y meditación para dejar de fumar y me hubiera funcionado, bueno, perfecto, eso lo puedo empaquetar y vender como el sistema para dejar de fumar Osterude, pero lastimosamente no dejé de fumar de esa manera. Que has tenido éxito en algo que mucha gente falla, ¿verdad? Y hay que fijarse, hay que abrir los ojos. Nosotros cometemos un grave error que a veces asumimos que las cosas que sabemos no son súper complejas ni importantes o pensamos que todo el mundo las sabe y muchas veces no es así. A mí en lo personal me pasa mucho. Yo a veces creo que esto todo el mundo lo sabe y no es cierto. Entonces hay que abrir los ojos, hay que analizar las cosas y por eso vamos a hacer un ejercicio. Te voy a dar una hojita para que lo hagas. ¿Qué actividades o pasatiempos disfrutas más? ¿Qué trabajos, qué empleos has tenido? ¿Verdad? Puede que hayas tenido un empleo que te haya dado ciertas habilidades que otra gente no tiene. Personas que trabajan en call center tienen habilidades bueno, algunos tendrán habilidades de ventas, han tomado entrenamientos de persuasión, han hecho varias cosas que tal vez otras personas no saben y que necesitan ayuda con eso y qué habilidades posees. Pues bueno, yo me puedo sobar el estómago y hacer en la cabeza a la misma vez. No, estoy hablando de qué habilidades especiales tienes, pero ojo, que no sean habilidades que yo me puedo contorsionar, ¿verdad? Y hacerme un nudo, sino que sean habilidades que puedes para empezar a transmitir y que a la otra gente le interese. Por eso estamos viendo primero qué es lo que las personas andan buscando. Bienvenido por acá, Ervin. Qué gusto tenerte. Tarde, pero aquí estás. Excelente. Muchas gracias. Entonces, esta es otra forma de empezar a tener esas ideas. O sea, recuérdate, ¿qué anda buscando tu mercado? ¿Qué habilidades tienes tú? Y también, a ver, ¿qué se me hizo aquí el botoncito? Ah, idea de eso, quiero ver. Así, ¿qué problemas resuelven? ¿Qué andan comprando y qué conocimiento tienes? Entonces vamos a ver lo que es la hoja de trabajo. Si me voy acá, ya se acaba esto. Pero aquí tengo la hoja de trabajo, que es la hoja de trabajo para generar ideas. Y esta que te queda de tarea, y te digo desde ya, no la voy a, no la voy a revisar, ¿verdad? Pero si quieres, es más, eso sí te diría, complétala y en el grupo, porque esta hoja va a estar en el grupo, la descargas, la imprimes, la llenas y en el grupo nos comentas, hey, encontré mi idea ganadora, ¿verdad? Entonces, la hoja de trabajo la vamos a leer aquí en voz alta para estar seguros de que se entiende. Para ayudarte a generar ideas de tu producto, por favor, llena la siguiente hoja. No tiene que ser ordenadamente, simplemente escribe lo primero que se te venga a la mente. Eso es algo que es muy importante. Cuando estamos tratando de generar ideas, no nos censuremos, no pensemos que ninguna idea es tonta, no pensemos que, ay, eso no le va a interesar a nadie, sino que escribando lo primero que nos viene a la cabeza, luego vamos a hacer una evaluación y aquí mismo te voy a explicar cómo la haces. Entonces, ¿sobre qué te pregunta la gente todo el tiempo? ¿Tienes algún conocimiento especial? ¿Has logrado sobreponer algún problema en la vida? Llénalo, quiero ver, no, se ve mejor así. Llénalo, ¿verdad? Y dices, ¿tengo conocimiento especial? Pues no tengo conocimiento especial. Pues piensa en algo y lo primero que se te venga a la cabeza, ponlo ahí. ¿Has tenido éxito en algo que mucha gente falla? Ponlo ahí. Aquí arriba, página número 2, aquí está. ¿Qué temas son los que más te interesan? ¿Qué es lo que te apasiona? Porque de repente te vas a dar cuenta que puede que haya algo que te apasione, que sepas y que, por ejemplo, yo conozco mucha gente que le apasiona, tengo un amigo que le apasionan los cómics
y tiene una colección de cómics y resulta que él compra y vende cómics. Hay gente que le apasionan las tarjetitas esas no tengo aquí, de esas de los jugadores es bien común aquí en Estados Unidos los jugadores de béisbol, que es la tarjetita con el jugador, sus datos y toda la cuestión, y esas los intercambian, como las tarjetas, cuando hay tarjetas de álbumes del mundial, pues en Estados Unidos esas tarjetitas de jugadores las coleccionan y las venden. Y hay gente que colecciona tarjetas que han salido en los años 50 que valen muchísimo. Y hay tarjetas por ejemplo, de jugadores no solo de béisbol, sino que de básquetbol, de fútbol, que cuando tienes la tarjeta original, cuando acaba de empezar y ahora es alguien famoso, esas tarjetas valen dinero. Gary Vaynerchuk estaba diciendo que él ahorita está transaccionando muchísimo tarjetas de estas de deportistas. Así que si sabes eso, sabes los valores, sabes dónde encontrarlos, cómo venderlos, hey, esa es una idea de negocio que a alguien le puede interesar. Te digo, Gary Vaynerchuk le estaba diciendo a la gente, no inviertas en la bolsa, invierte en tarjetas de deportistas. Bueno, ¿qué sabemos? Actividades o pasatiempos que disfrutas, sabes hacer algo, sabes hacer un nudo especial para colocar el anzuelo y pescar peces más grandes o no sé, alguna cuestión, no sé lo que tú puedas disfrutar o qué puedas hacer o que puedas hacer distinto que tal vez yo no sé hacer y que me interese también. ¿Qué trabajos has tenido? ¿Qué habilidades posees? Y ahora, aquí viene el twist. Esto es un poco más trabajoso, pero este es el truquito. Piensa en 3 amigos o parientes y pon las respuestas que tú crees que ellos darían si les hacemos las mismas preguntas sobre ti, no sobre ellos, obviamente. Entonces, piensa en un amigo, por ejemplo, yo diría, bueno, ¿qué respondería a mi esposa si le preguntara en qué soy bueno? Para nada, no, mentira. ¿Qué cosas le pregunto, qué cosas me pregunta mi esposa frecuentemente? O le diría, ¿qué cosas le preguntas a tu esposo frecuentemente? Entonces, pensar, oye, si quieres ver, pregúntales, ¿verdad? Pero el ejercicio, pues hazlo pensando tú y de esa forma te va a ayudar a sacar un poquito más de lo que se nos viene primeramente. Entonces, esto es y anota todo. Vas a imprimir 2 hojas, esta copia 2 veces para que te salga. Luego de aquí vas a hacer la lluvia de ideas, todo lo que se te ocurra, que tú creas que puede ser algo que se puede vender online, que pueda ser ya sea un producto, ya sea un servicio, ya sea un entrenamiento, un ebook, una guía, un podcast, un audio, una serie de videos, pero pon los temas y cómo crees que la gente lo va a consumir mejor, cómo lo van a disfrutar. Escribe todo lo que se te ocurra, no te censures y aprovecha llenar al máximo esta página. Ahora, hoy viene lo interesante, vamos a agarrar tus ideas y escribe todas las ideas que sacaste, o sea, todas las ideas que llenaste aquí, selecciona 10, las 10 que más te llaman la atención. O sea, como estamos escribiendo sin censura, hacia lo que nos caiga, entonces, luego vas y las revisas y dices, estas creo que son las que más me llaman la atención a mí. Entonces, hoy viene el momento de la realidad. Vamos a agarrarlas y las vamos a poner en esta hoja de acá, que dice enfocando las ideas. Tus 10 ideas preferidas y califica el criterio de la siguiente manera. Nada, le pones 0 puntos, más o menos 1 punto, un sí rotundo, 2 puntos. Entonces, acá vas a poner tu idea y vamos a ver, aquí hay una pequeña descripción para que te sirva de apoyo. Hay dinero, o sea que estás buscando un nicho, si en ese nicho de mercado hay gente con capacidad de compra. Por ejemplo, un ejemplo clásico que alguien había escrito, ¿cuál era? Creo que era cómo hacer, es que no me acuerdo si era sobre cómo comprar una casa sin dinero o cómo hacer tal cosa aunque estés quebrado. Ese producto, ¿a quién va a traer? A gente quebrada. ¿Te va a pagar esa gente quebrada? No, está quebrada, pues no. Entonces, tal vez ahí simplemente es un mal nombre, pero pensemos si la gente está comprando y qué tanto está gastando. La gente, ¿quién gasta más? ¿Gasta más alguien que quiere aprender a jugar chibolas o alguien que quiere aprender a jugar golf? ¿Verdad? O alguien, ¿en qué gasta más? Gasta más alguien que juega ping pong que alguien que juega golf. Yo sé que en ping pong deben haber raquetas carísimas, pero no se compara a lo que paga la gente por los palos de golf, más el traje de golf, más el carrito de golf, más la membresía del country club, más todo lo que conlleva eso. Así que es un mercado donde se está gastando dinero. Entonces, si tu nicho de mercado, tú ves que la gente, o sea, el nicho es el grupo de personas que están comprando lo que tu idea está gastando dinero, escribe 0 si crees que no gasta dinero y pues obviamente 2 si es un sí rotundo. Tiene la gente pasión, ¿verdad? Es un problema, es algo fuerte. Esta es la número 2 aquí.
pasión o problema. Se me olvidó la O aquí, pero es pasión, no pasión por problemas. Entonces, tiene una pasión fuerte o un problema muy fuerte. Nuevamente, si tiene una pasión muy grande, escribe 2. Si es algo muy simple de resolver, escríbele 0. Ahora, el mercado es grande, o si es un nicho grande, y si tiene mucha competencia, que es el tercer punto, quiero ver. Sí. Ah, bueno, no. Este subni 1, 2, 3, 4, 5. Quiero ver. Ok. Perdón. Tiende a tener mucha competencia. Ok, sí, el mercado grande tiende a tener mucha competencia. Si tú quieres vender cómo bajar de peso, tiende a tener muchísima competencia. Entonces piensa si tu idea se puede subdividir, hacer algo más pequeño. Por ejemplo, en vez de cómo bajar de peso, cómo bajar de peso para tu boda, ¿verdad? O cómo bajar de peso para mamás de gemelos. Entonces, si puedes ir segmentando ese nicho, esa idea que tienes en algo más pequeño, pues fabuloso. Pero si tú dices cómo, si tu idea o tu entrenamiento va a ser como, qué sé yo, eh, no sé, alguna que se me ocurra, cómo cambiarle las ruedas no sé, a un carro, a un modelo específico de carro, tal cosa, como que ya algo más segmentado que eso no se puede hacer, ya topaste. Entonces, estamos buscando a ver si tiene, uno, si el nicho no tiene subnichos, 0, si es un mercado general, ¿verdad? O sea, si es demasiado, queremos algo que sea un intermedio. O sea que ese le vamos a poner un 2, el mayor puntaje. Si es un nicho específico, pero que se puede segmentar aún más. Por ejemplo, las dietas, me estoy yendo por algo fácil para no pensar mucho. Dicen que es más importante no pecar de tonto que pecar del más que ser el más inteligente, más seguido. Pero bueno, pero un nicho que puede segmentar, por ejemplo, el bajar de peso, la dieta ketogénica, dieta no sé qué, dieta no sé cuánto, y dentro de la ketogénica está también los que hacen, ¿cómo se llama? Ayuno intermitente y otras cosas. Entonces, todo eso siempre se puede hacer menos si es súper específico, si es específico, por ejemplo, la dieta ketogénica, pero tú ves que se puede segmentar algún más, pues bueno, es entonces darle el máximo puntaje. Ahora, este es el punto 4, es importante si tiene competencia o no. Si no hay competencia, ponle 0 puntos. ¿Por qué? Porque no es que sea buena, no es una, ¿cómo se llama? Es que bueno que no hay competencia, simplemente lo más seguro es que no hay competencia porque no es un buen mercado. Lo más seguro. Puede que, o sea, no digo que no se te pueda ocurrir una brillante idea que nadie se le había ocurrido antes, pero para estas épocas y estos tiempos, con todo lo que se ha inventado en el último siglo, es que hasta lo que vemos en ciencia ficción ya casi que ya lo están inventando, ya existe. Entonces, si no hay competencia, probablemente va a ser algo difícil, no solo porque no hay nadie que lo esté haciendo, sino que vas a tener que educar a un mercado también. Eso toma tiempo, toma dinero, entonces no nos queremos meter ahí. Ahora, si tiene una competencia moderada, le vas a poner el máximo puntaje, porque es bueno que haya competencia, significa que hay gente comprando. Y si hay mucha competencia, ponle un 1, porque no es que, o sea, si hay mucha competencia, no es que sea buenísimo, o sea, sí es buenísimo, pero también va a ser más difícil competir con los demás. Va a haber que trabajar más para competir con los demás. Para ver un poco la competencia, aquí te puse este link de Ads Google y la herramienta de diagnóstico. Vas a tener que entrar a tu cuenta, vas a tener que crear o entrar a AdWords, a Google AdWords. No vamos a ver cómo se hace eso acá, pero simplemente para que veas un ejemplo. Por ejemplo, yo aquí puedo poner, pongamos comida para gato. Y le voy a poner aquí en español, obviamente, Spanish, y lo voy a poner, por ejemplo, escritorio, y lo voy a poner en Colombia. No, perdón, audiencia, no, aquí es Colombia. Colombia. País. Entonces, dejemos, aquí empieza a ver. Entonces, si ves, ok, tenemos estos aquí, que son estos anuncios de venta directamente, preguntas relacionadas, ok, recetas caseras para gatos. Entonces, si ves, si hay información acá. No estamos viendo directamente anuncios. Si lo buscas en el navegador, puede que te salga, vamos a ponerlo aquí, por ejemplo, comida para gatos. Y aquí mi local,
A ver, comida para gatos. Vaya, estos de aquí arriba son los anuncios. De aquí, ¿qué más estamos viendo? Aquí están los locales y aquí abajo tenemos recetas. Estos no son, son más lugares. No veo mucha publicidad específica como para comida para gatos, pero dice aquí en Oldsmar. Entonces, usar una locación, otra ubicación. A ver, ¿cómo lo puedo cambiar? Cambiarlo acá. Hay algunos factores que se pueden usar para poner otras ubicaciones. Ahora, si te fijas, a mí acá, no me deja cambiarlo aquí. Update located. Oldsmar, Florida, from your. Ahí está. Nah, bueno, no importa, no me voy a meter a eso. Pero si quieres ver, generalmente te va a salir en la ciudad donde estás. Otra herramienta que yo tengo que es muy buena es un plugin que se llama Related Keywords. Este de acá es un plugin que lo tengo aquí arriba para Chrome. Pueden googlearlo, Related Keywords. Y esto te da otras palabras que la gente anda buscando online, ¿verdad? Si yo pongo entrenar a un gato, vamos a ver aquí los resultados de Google, pero también este plugin, hoy no me dio resultados. Ok, no me quiere ayudar. Entrenar. A ver si me da resultados acá. Por alguna razón no me quiere. Ahí está. Entonces, entregar en inglés, definición. Entonces, estas son algunas cosas que las personas están buscando adicionalmente. Es un plugin gratuito que lo pueden hacer. ¿Dónde lo pueden encontrar? A ver. Keyword Everywhere. Se llama Keywords Everywhere Keyword Tool. Entonces, esta herramienta pues te sirve para cuando busques en Google ver otras búsquedas relacionadas. Entonces, lo importante es que queremos ver qué otras cosas hay que están haciendo, si hay competencia, si no hay nadie. Que si nos da algo que dice cero resultados, estamos fregados, ¿verdad? Y si queremos ver resultados para países específicos, podemos usar el link que está dentro del PDF para que nos muestre dentro de la herramienta de AdWords o de Google Ads. Y de ahí dice aquí abajo, muy importante, la verdad que no es obligatorio que te guste el nicho y tienes que ser súper experto, pero es mucho más fácil trabajar en un tema que sientes, aunque sea un poquito de interés. Entonces, si te agrada el tema, ponle 0 puntos. Si te llama un poco la atención, ponle 1 y si te encanta, ponle 2. Calificas tus 10 temas para que están acá, sacas el total y entonces el que tenga mayor puntaje, pues va a ser tal vez la mejor oportunidad para ti, ¿verdad? ¿Qué es lo que puedes hacer tú? Así que bueno, te dejo con esto. En el grupo va a estar las diapositivas de hoy, ya nos tardamos casi que 45 minutos, va a estar las diapositivas de hoy, va a estar la hoja de ejercicio. Te invito a que te hagas miembro del grupo, es totalmente gratis, puedes descargar ahí las hojas, las llenas, nos cuentas cómo te va y mañana vamos a tener otro pedacito de este rompecabezas que es el crear tu producto online y generar y crecer con las ventas online. Así que muchísimas gracias, te deseo todo lo mejor. Cuídate muchísimo en donde estés, sigue las recomendaciones de los ministerios de salud y seguridad, lávate las manos, mantén tu distancia social, que Dios te bendiga y espero que nos veamos el día de mañana. Si sabes de alguien que le pueda interesar, comparte el video, dile que se meta al grupo y ahí vamos, entre más seamos mejor porque vamos a poder interactuar, ¿verdad? Y apoyarnos entre todos. Así que muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo, hasta el día de mañana. Chao, chao.